Buenos días para todos. Hoy vamos a hablar de si los alimentos limpios, los que se consideraban limpios y no limpios, en Levíticos 11, en aquel tiempo, si todavía debemos seguir esa regla o no. Muchos piensan que no, que eso era una ley ceremonial de un tiempo y que Dios ha limpiado todo. Y vamos a ver aquí los versos que usan los que se comen todo, los versos que ellos usan de la Biblia. Uno de ellos es Marcos 7, 18, 19 y voy a leer lo que dice aquí. Dice, Jesús les dijo, también ustedes estáis así sin entendimiento, o en otra palabra, ustedes no entienden. ¿No entendéis que todo lo que fuera que entra en el hombre no les puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y del vientre, pues, por los intestinos sale a la letrina, al toilet. Esto decía, haciendo limpio todos los alimentos. Todos los alimentos. Esa palabra alimentos, usted pensaría, usted ve que se puede comer lo sucio y lo no sucio, lo que en Levítico se consideraba sucio o no sucio. Pero quiero dejarles saber que no se refiere a eso, porque alimento, esa palabra no se usaba para decir que los alimentos sucios de Levítico eran alimentos. En ese entonces, lo que se consideraba alimento era lo limpio. Lo que era sucio era abominación para los judíos, los gentiles no sé lo que se comían, pero para los judíos era una abominación, no era considerado alimento. Aquí dice, Dios hacía limpio los alimentos, ¿verdad? Lo que se comía, no lo que no se comía. Pero lo que se comía se refería aquí, si se come o no se come, era que si usted lee un poquito más arriba de Marcos, tenían una trifulca porque venían unos gentiles y fariseos, y estaban los judíos ahí también, y estaban acusando a Jesús y a los apóstoles de que estaban comiendo sin lavarse las manos, que en otras palabras estaban cogiendo el pan sin lavarse la mano. Y Jesús le está diciendo que no es lo que entra, lo que hace a una persona sucia en realidad, si se come el pan con las manos sin lavar o no, sino los pensamientos y los motivos del corazón. ¿Qué motivos eran los que ellos tenían para estarlos acusando a ellos? Eso era lo que Jesús estaba hablando. No estaban hablando en este capítulo que usa la gente para decir de alimentos limpios y sucios. No se estaba refiriendo a alimentos ni sucios ni limpios. Ahora, pero como dice aquí, no es lo que entra al cuerpo, sino lo que sale. Usted dice, pues lo que entra es pork chops. Sí, pero eso es lo que usted se quiere comer. Usted está comiendo, pues los alimentos que no eran considerados alimentos en el tiempo de Jesús. Usted lo está haciendo alimento, pero en el tiempo de Jesús, cuando él dio la ley de Levíticos 11, que se la dio a Moisés, por cierto, no fue Moisés que se inventó eso, fue que Dios se la dio a Moisés. Y otra cosa que debemos tener en cuenta, cuando Dios escribe algo, no es porque nosotros somos mejores que los del pasado o los del pasado son mejores que nosotros. Lo que es bien para el vientre de aquellos es igual de bien para el vientre de nosotros. La nutrición. Pero aquí se trataba de ceremonial laws, de leyes ceremoniales y ritos que ellos hacían. Pues en otras palabras, si usted no se sacudía los pies, no podía entrar a la casa porque la estaba contaminando. Y Jesús lo que está diciendo es, ustedes se dejan llevar por tantas cosas, si se lavan las manos, si no se lavan las manos, pero no se preocupan más por la espiritualidad, ¿verdad? Que tiene que ver con la mente. Ustedes se están preocupando más por el físico que va a perecer. Pero no era que él estaba contradiciendo aquí que se comieran lo que él había dicho en Levítico que no se comieran. Bueno, pero usted dice, sí, pero hay otro versículo que sí se puede comer. Vamos a para ese otro. Ok, el otro versículo que muchos de nuestros hermanos cristianos
usan para asegurarse que sí, que se puede comer el camello, los lagartijos, la cucaracha, el cerdo, los murciélagos, los camellos, los shrimps, el catfish y todo lo que Levítico prohibió, pero entonces pensamos que hay partes en la Biblia que dice que esa ceremonia tuvo su fin porque Jesús murió y hizo todo limpio. Ay, en otras palabras, podemos poner en nuestras mesas, mis queridos hermanos, cualquier cosita. Y después que le digamos gracias por esta comida, lo que Dios haya llamado limpio, no lo llames tú sucio, aunque sea la barbaridad, una rata. Ok, vamos a ver si Jesús dijo eso. Dice aquí en Hechos 10, 9. Hechos 10:9 dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar. Ay, Pedro, lo que tú nos has hecho por irte a dormir ese día y a orar. Dice cerca de la hora sexta. Me imagino que la hora sexta es la hora de lonche. Tenía tremenda hambre. Se fue a dormir porque estaba cansado, pero a la misma vez tenía mucha hambre. Y dice, y tuvo gran hambre. Y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino, alguien le estaba preparando la comida, pero no avanzaban, se durmió con el hambre. Le sobrevino un éxtasis, o mejor, se fue como en un sueño. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, a una sábana, que atada de las 4 puntas, él no sabe quién estaba aguantando la sábana. Habían 4 puntas aguantadas y dentro de esa sábana había cuanta clase de animal. Yo me lo imagino. Él está supuesto nada más a comer comidas limpias, ¿verdad? Vamos a decir, McDonald's, Chick-fil-A, cositas así, ¿verdad? Pero ahí dentro había basura, habían ratas, habían camellos. Yo imagino, a veces uno tiene sueños así, ¿verdad? De lo que puedo y de lo que no puedo, y está todo junto y tenemos que diferenciar. Y dice, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra cerca de él, en el cual había de todos los cuadrúpedos, terrestres y reptiles, aves del cielo. En otras palabras, ahí estaba lo sucio y lo no sucio. Entonces, cuánto animal había. Entonces, como él tenía hambre, y como nosotros a veces pues nos da hambre y queremos comer de todo también, él se pensó que de eso se trataba la visión, el sueño, el éxtasis que estaba teniendo. Y vino una voz que le dijo, levántate, mata y come. En otras palabras, come. ¿Tienes hambre? Come ratón. ¿Tienes hambre? Eso es lo que él pensó en su mente. Come ardilla, come esto otro. Entonces Pedro le dijo, pero Señor, ¿cómo es posible? En otras palabras, bueno, no quiero decir como tú estás loco, porque, eso es una manera baja de expresarse de Jesús. Pero, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser si tú eres judío y tú no comes así? ¿Cómo tú me vas a estar diciendo a mí que me coma eso? Señor, no, porque nunca cosa común o sucia o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez y la tercera vez, se lo dijo no solamente una vez, 2 veces, 3 veces, le dijo, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido al cielo. Lo dejó sin comer ni sucio ni limpio. Le hizo ¡wup! Y se llevó el lienzo. Si no mirásemos el contexto y nada más nos dejáramos llevar por un versículo o 2,
sí, asumiríamos que Dios abolió las leyes que había puesto de limpio y sucio. Sí, si leemos así como el papagayo por encima. Sí, eso es lo que vamos a entender. Pero si leemos el contexto completo, vamos a poder entender. Le voy a explicar. Porque si seguimos leyendo, ahí mismo en Hechos 10:27, dice, y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. En otras palabras, los judíos no se familiarizaban con los extranjeros, porque para ellos eso era inmundo también. O acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llames tú común o inmundo. ¿De qué está hablando aquí? ¿Está hablando de comida o está hablando de cómo nosotros nos tratamos, como el racismo? Está hablando como, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. En esta visión, Dios no le estaba diciendo, no llames a una pork chop limpia, porque yo dije que era sucia antes. No estaba hablando de pork chops limpias o sucias. Lo que estaba hablando era de cómo era que esta gente se sentían mejores que los otros o no se juntaban con las otras personas. Dice en ese chapter que un ángel vino a Cornelio, a otra persona, a un gentil. Y era un soldado romano. Yo creo que era un centurión, si no me equivoco. El caso era que esta visión se trataba de que ese ángel le dijo a Cornelio que fuera a visitar a Pedro, al apóstol Pedro. Pero el apóstol Pedro tenía la costumbre de sentir eso que Dios no quiere que sintamos que somos diferentes a los otros. Por nosotros los consideraríamos, ay, yo no me junto con esa persona porque esa persona es inmunda, sucia, no es limpia. Entonces, la visión se trataba de que Dios, Jesús, le iba a mandar a Pedro a 3 personas que venían a visitarlo. Esas 3 personas, si él no tenía esta visión, él las iba a considerar sucias y no se iba a juntar con ellos. Y Dios quería que él hiciera las paces en su corazón y lo que Dios llame limpio, nosotros no lo llamemos sucio. Especialmente cuando tiene que ver con personas, con el racismo, con que si son blancos son mejores o los morenos son mejores o los puertorriqueños son los mejores. Déjeme leer lo que dice aquí. Ok, lo voy a leer completito. Dice, por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Un chipito más antes. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pedro era judío. Para él era abominable juntarse con un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que preguntó, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas. Cornelio era un gentil, era de los que era considerado sucio. Pero tuvo a un ángel que vino y le habló. Hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, también estaba en ayunas, estaban todos desmayados cuando tuvieron estos sueños. Estaba en ayunas y a la hora 9, este tenía hambre no a las 12, este tenía hambre a las 3. Mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón, en otras palabras, un ángel, con vestidos resplandecientes. Era un ángel que le visitó a Cornelio, al que supuestamente era
sucio. Y el ángel le dijo a Cornelio, tu oración ha sido oída. Él tenía una oración y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Le dijo el ángel a Cornelio, envía pues a Jope, a donde estaba Pedro, el que se creía que era limpio completamente, o no completamente, sino que era limpio no como los otros. Los otros supuestamente eran sucios. Y el ángel le dijo, envía a Jope, a donde está Pedro, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón. En otras palabras, se iban a encontrar uno que es considerado sucio con uno que es considerado limpio. Un curtidor junto al mar. Y cuando llegue, él te hablará, El ángel le dijo que fuera allá o que mandara a sus 3 hombres allá donde Pedro a hablar con él de la palabra de Dios. Y vas a encontrarlo. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos vosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. En otras palabras, esos 3 hombres fueron allí y entonces le dijeron a Pedro, háblanos de lo que Dios te ha dicho que nos diga. ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros? Imagínate, en Pedro que los considera sucios. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad ahora comprendo de qué se trataba la visión. Era simbólica. ¿No nos ha pasado a nosotros eso? Que hemos tenido un sueño sobre algo blanco y dicen, eso quiere decir que alguien se va a casar. Y si es negro, eso quiere decir que alguien se va a morir. El sueño era simbólico. Entonces abrió la boca Pedro y entendió. Abriendo la boca, esto lo dice en Hechos 10:34, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. El lienzo de animales, de esto y esto, de lo que se trataba era de si la gente son limpias o no son, o no son limpias, o si, no llames tú inmundo a nadie, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. De esto es que Dios se agrada, del que le teme y hace justicia. En otras palabras, ¿qué es justicia? No le hagas al otro lo que no te gusta que te hagan a ti. No llames a nadie sucio. Y tú hacerte el limpio. No estaban hablando de los alimentos de Levítico 11 de podernos comer el pork chop y la cucaracha y el ratón. Todo lo que Dios ya había dicho que no. Dios envió mensajes a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Jesús es Señor de todos. Estaba haciendo una comparanza con algo que Dios ya le había explicado de qué comer y de qué no comer para que ellos, pues, es como las parábolas, le da un símbolo para que pudieran entender. Pero si leemos nada más un cantito de la palabra de Dios, mata y come. Pues ahí dice que mata y come de todo. Bueno, hermanos, tenemos que estudiar las escrituras un poquito mejor, ¿saben? Y darle más tiempo. Cada vez que veamos algo que contradice otra parte de la Biblia, en un sitio dice una cosa para los otros, pero para mí no es eso. Eso era para ellos, para mí no. Hacemos excepción de personas. Eso era una ley ceremonial. Siempre tenemos que estudiar las escrituras bien para saber si lo que se está hablando llegó a su fin. Sí, hubieron leyes ceremoniales que tuvieron su fin y caducaron con la muerte de Jesús. Ya no hay que hacerlas. Pero lavarnos las manos, sí, todavía tenemos que hacerlo. ¿Ok? Y son unas de las reglas pro salud. Y lo mismo con los alimentos limpios, son reglas pro salud. Porque usted coma cerdo no quiere decir que se va a ir al infierno o es un pecador o... ya pecó. Pero Dios dice, cuando sabes hacer lo bueno y no lo haces, entonces te es pecado. Y se ha comprobado que todo lo que Jesús dijo en los alimentos limpios son más beneficiosos porque se alimentan vegetarianamente. Hoy en día todo el mundo quiere ser vegetariano. Aunque
hasta los alimentos que Dios, ¿cómo se dice? Dio, los alimentos que Dios permitió, hoy en día, como el hombre los manipula y los trata y lo que le pone, ya no debemos ni comer las carnes porque estamos en peligro. Entonces, pues lo que nos queda, ¿qué es? La dieta original que le dio a Adán y Eva. Y eso es lo que vamos a comer en el cielo. ¿No dice la palabra de Dios que vamos a comer del árbol de la vida 12 tipos de hojas y qué sé yo qué más, vegetales? Bueno, pues comamos vegetales, nueces, frutas. Eso es comida. Es verdad que hay muchos pesticidas que dañan hasta lo que Dios permitió, pero tenemos que usar nuestra mente, nuestra cabeza. Y si Dios dijo algo, Dios no se contradice. No hay palabra de Dios que salga de su boca y se arrepienta porque hizo un error. Y usted va a decir, no es que fue error, fue que fue para un tiempo nada más. Pero es que esos versículos no se refieren a eso. No le da el permiso de hacerlo. Esos versículos, 2 que le he leído, no tienen que ver nada con las comidas inmundas o no. El primero que le leí en Marcos 7 se trataba de si se lavaban las manos o no. Y el segundo, el lienzo de toda clase de animal que había en ese lienzo, se refería a que no hay nadie mejor que otro. Nadie es inmundo si se arrepiente o Dios lo bendice. En otras palabras, tú no lo puedes llamar inmundo a nadie. Bueno, más luego le voy a leer 6 versos más que usamos para comernos la chuleta y el pepperoni, tan bueno que era. Dios es bueno, Dios quiere lo mejor para sus hijos. Nosotros siempre pensamos, ay, Él nos quiere prohibir cosas que son tan buenas, pero mire, vamos al doctor, nos da un bill de $5,000 y nos dice, no coma más grasa de cerdo, no puede comer eso. Pero si Dios nos los dijo ya, de gratis. Es que nosotros, el humano, es carnal, es bien carnal. Y en resumidas cuentas, las carnes ninguna sabe bien, ni las limpias ni las sucias. Lo que sabe bien son los condimentos. Usted se come un pedazo de chuleta sin sazón o un pedazo de pollo sin condimento, eso sabe a pluma. Y aquel otro sabe a yo no sé qué. Dios me los cuide y nos dé mucho discernimiento para entender qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas y qué es lo mejor. Y yo creo que en el cielo dice, pues, no, el animalito va a ser amigo de nosotros. Nosotros no vamos a estar detrás corriendo ni de la gallina ni del cerdo para matarlos. Dios me los cuide y me los bendiga. Adiós.